vamos a este pasaje que hemos leído, y quiero tratar en esta noche con la iglesia un tema. Aquí, con lo que tengo me alcanza. Ese es el tema. Con lo que tengo me alcanza. Este pasaje tiene una ilustración, y la ilustración es algo que usted ha oído muchas veces, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Se ha usado, se ha prestado, se ha cogido este texto para hablar de administración, de economía, y es válido. Para hablar de presupuestar. Pero el pasaje no está inmerso, la ilustración no la puso Jesús para hablar de economía. No la puso el Señor para hablar de presupuesto. La puso el Señor para hablar de el que no renuncia a todo lo que posee. Así que hay que evaluar si con lo que tengo me alcanza. Y el Señor pidió, dice que a la multitud que iba con él, volviéndose, les dijo, a la multitud: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta misma parábola se explica en otros pasajes, en otros evangelios, que son los mismos sinópticos, y explica: el que no ama más al Señor que a padre, madre, hermanos, hijos, hijas, no puede ser discípulo. Y de eso se trata entonces, seguir al Señor, porque lo que relata este pasaje es la cantidad de personas que iban con él. O sea, la cantidad de gente que siempre ha sido impactada por lo que Jesús hace, por lo que Jesús da, por lo que el Señor manifiesta, porque como Dios llega y no hace acepción de personas. Entonces, siempre la gente termina beneficiándose de Dios. O sea, el ser humano siempre recibe de Dios. Por eso no encuentra que aún el más duro, que aún el más opositor, aún el más rebelde, el más incrédulo, en algún momento de la vida termina dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es que el ser humano en algún momento de la vida se da cuenta, puede percibir que Dios lo ha ayudado, que Dios lo ha bendecido, que Dios lo ha guardado. O sea que el ser humano siempre ha reconocido el beneficio que se recibe de Dios.
pero hasta ahí ha llegado. Lo que Dios hace y lo que el Señor quería hacer con esta multitud era llevarla ¿a qué? A una reflexión. Quería tocarles lo más precioso que el hombre tiene, por lo que el hombre vive. Porque ¿qué es lo precioso de un ser humano? No es el papá, no es la mamá, no es la esposa, no son los hijos, no son los hermanos y no es la propia vida. Aquí Jesús llevó a la multitud a considerar en la relación que tiene más cercana, porque la relación más cercana de un ser humano es, si no está casado, entonces tiene una relación con alguno que es el papá o la mamá. Y si esa mujer no está con el esposo, entonces, o ese esposo no está con la esposa, entonces tiene alguien que va a ser cercano. Y usando esto el Señor dice esas palabras, y literalmente así está la traducción: el que no aborrece. Si alguno viene a mí y no aborrece. O sea, esto era para que la mente de los oyentes en ese instante se quedaran pensando. ¿Cómo así? Para seguir al Señor hay unas implicaciones bien grandes, y es aborrecer hasta mi propia vida. Entonces va a hablar Jesús, a donde los va a llevar es al gusto que ha tenido el hombre por complacerse. Porque el ser humano es un ser que siempre nos gusta que nos complazcan. O sea, estar complacidos como que es la satisfacción más grande que uno puede encontrar. Quedar satisfecho. Y aquí el Señor lo llevó a otro plano. El que no lleva, le planteó algo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dos cosas planteó Jesús. Una, la vida y todos los seres que más son cercanos a un ser humano, que tenía que desprenderse de ellos. Y dos, el que no lleva su cruz. Recuerde que el Señor dijo: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Habló de que vinieran para hacerlos descansar, pero propuso algo. Dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea que el Señor le quita la carga pesada, pero le pone una. Y dijo: porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea que Dios sí propone llevar algo. No es que usted se une a Dios, ay, qué bendición, ahora ya soy cristiano. ¿Y qué es el cristiano? No, ahora voy a culto, canto, me gozo allá, me gozo adorando a Dios. No, no es solamente eso. Es que hay que reflexionar cómo yo voy a vivir y de qué
me tengo que desprender? Porque aquí no está proponiendo el Señor aborrecer y alejarse de todos los seres queridos para ser de Cristo. No. Lo que el Señor está proponiendo es que llegar a ser discípulo, a ser seguidor del Señor, implica que voy a darle preferencia. Amén. Voy a darle preferencia a Dios sobre cualquier otra cosa. ¿Y qué cosas va a ser más amada para un ser humano? Pues la familia. Pero yo voy a darle preferencia a Dios por encima, para que se cumpla lo que dijo el Señor, que el que no, en ese primer mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. Así que lo que el Señor dijo es que ese es el primero y más importante de todos los mandamientos. No solamente saber que Dios es uno, porque la gente sabe que Dios es uno y hasta el diablo lo cree. Pero el conocimiento de saber que Dios es uno no va a salvar a nadie a menos que ame a ese único Dios. Porque el mandamiento es una sola unidad, es que lo reconozca como el único y que lo ame a Él con todo. Que lo ame a Él con todo el corazón. Entonces aquí pone el Señor la prioridad. El orden de las prioridades con Dios es el primero. Amén. Cuando Elías llegó a donde la viuda, porque había la gran hambre en toda la región de Canaán y en todo ese territorio, y que Dios sacó a Elías del torrente de Sison que se secó y lo llevó allá a la parte del mar Mediterráneo, a esos pueblos paganos que habían de Tiro y de Sidón. La viuda, y estaba la muerte, había muerte, muchísima gente había muerto, y cada cual lograba ya con lo que le quedaba comer, y el resto era esperar la muerte. Y Elías le dice a la mujer aquella, le dice: tráigame un poco de agua, porque tengo sed. Pero a la mujer ir a buscar el agua, le dice: pero también hágame una torta. Hágame una torta de pan debajo de las brasas, de las cenizas. Y la viuda dice: precisamente eso iba a hacer en este instante. Iba a cocer un pan con lo último que hay. No hay más. Tengo un poquito de harina y hay un poquito ahí de aceite. Iba a amasar para darle a mi hijo y para comer y para esperar que muramos como todos los otros que han muerto. Y Elías dijo: no dudes en hacer lo que has pensado, pero hazme a mí primero. Aleluya. Y eso fue lo que le trajo a esta mujer la salvación para ella y para su hijo. Porque esta mujer, aunque no era creyente, no era del pueblo de Israel, creyó a la voz de la palabra del hombre de Dios, porque era el profeta de Dios, y creyó
y cogió todo lo que tenía e hizo la torta y se la llevó al profeta a cuestas de perder su propio hijo y su propia vida. Aleluya. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? El profeta dijo que si ella hacía eso, no iba a faltar de esa vasija la harina y el aceite, y todo el resto de tiempo así sucedió, porque Dios debe estar de primero. Alabado el nombre de Jesús. Por eso la pregunta, la ilustración que hace dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lo que está planteándole es: oiga, ustedes vienen a mí, ustedes están recibiendo de mí, ustedes se han convertido en mis seguidores, y vean que son grandes multitudes. Pero ¿será que ustedes me tienen a mí como primero? ¿Será que de verdad ocupo el primer lugar? O cuando se trata de elección de mi familia, entonces va por delante mi esposa, va por delante mis hijos, va por delante los intereses, y el Señor entonces pasa a otro plano. A eso es que el Señor se refirió a sentarse y a evaluar si al edificar una torre no vas a calcular si tiene los materiales, tiene el dinero para cubrir todo hasta acabarlo. La reflexión que plantea el Señor aquí entonces: ¿cómo va a pretender alguien seguir una carrera para terminar la meta si no pone a Dios de primero? Si todavía tiene cosas de las cuales no se suelta, hay cosas que tiene que no aborrece, que no quita, sino que las mantiene, pero pretende seguirme y convertirse en mi discípulo, no podrá alcanzarle. No le va a alcanzar. Entonces, por eso tendrá que tomar una decisión. Porque qué rey que al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si le puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. O sea, no podremos, nadie podrá hacerle frente a la vida cristiana sin el Señor. Nadie podrá vivir la vida cristiana sin la búsqueda de Dios verdadera. Porque estamos viviendo en un tiempo de verdad que no es un tiempo que pudiéramos decir: ay, que qué bueno este tiempo, sino que este es tiempo peligroso. Porque el ser humano sigue en su afán. Seguimos como en esa carrera llena de tantas preocupaciones, porque si hay preocupaciones es hoy yo. Si hay una cantidad de preocupaciones en el ser humano, pero las preocupaciones van con el Señor, van ahí. ¿Por qué? Dice: no, yo voy ahí en medio de la multitud. ¿Por qué? Porque ahí Jesús hace milagros, porque ahí Jesús hace sanidades, porque ahí el Señor siempre hace alguna cosa grande. Pero cuando el Señor le habla de desprenderse, entonces ahí sí, ay, sí, pero es que tal cosa. Y entonces toda excusa sale a relucir y se vuelve muy válida a la hora
de dar cuentas de cómo estamos siguiendo al Señor. Entonces ya hay gente que quiere ser de Dios sin Dios. Hay gente que quiere impactar, pero sin ellos, sin la vida de ellos ser impactada por Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos buscando lo que el mundo está buscando, porque el mundo está buscando la gloria del mundo, pero nosotros no estamos buscando esta gloria del mundo, nosotros estamos buscando la gloria de Dios. Amén. Y la gloria de Dios no es otra cosa que la manifestación de su presencia, de su poder, para transformar mi vida, para que mi vida se convierta en una alabanza para Dios. No donde la vida de uno se convierta en la vida, ¿para qué? Para que todo el mundo lo alabe. Estamos viviendo la era donde el hombre es adorado y alabado. Sí, usted mira las redes sociales. ¿Para qué son las redes sociales? Pues para alabar a un hombre. La gente sube el almuerzo que se desayunó, que le hicieron el cumpleaños, todo lo sube ahí y va mirando todos los días cuántos likes lleva. Que ya lleva 20, que ya lleva 15, que ya lleva 300, que lleva 1500. La gente, el diablo está metiendo al ser humano a que busque gloria para él. Sí, y entonces a veces el que viene también aquí está buscando lo mismo, que le den alabanza. ¿Cómo canté yo? ¿Cómo dirigí yo? A ver, para que yo soy el mejor, para que le den alabanza. Olvídate de eso. Aquí nadie viene para recibir alabanza. Aquí venimos para darle la alabanza al Dios de la gloria, para que Él sea glorificado, para que Él sea adorado. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire que de alguna manera esta evaluación aquí, de sentarse y mirar bien si con lo que tengo me alcanzan, es importante. Porque si yo estoy pensando que mi vida definitivamente debe ser para agradar a Dios, eso quiere decir que en algún momento yo voy a desagradar a otro, porque a mí me van a proponer muchas cosas. Mire, sentémonos, mire, vayámonos para tal parte, mire, salgamos. No estoy diciendo que eso sea malo, pero cuando hacer todas esas cosas están sacrificando y están poniendo de segundo lugar o de tercero o de cuarto a Dios, es peligroso. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo cuando no le va a alcanzar. Hay una ilustración aquí, porque este es un solo sermón. Lo que pasa es que como nosotros nos toca leer así, leemos por pedacitos. Pero Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Eso está dentro de la misma sermón.
Porque Jesús está hablando, ahí está la parábola del hijo perdido, de la oveja perdida, de la moneda perdida, del mayordomo infiel. Todos esos relatos están ahí en el mismo sermón. Jesús quiere concluir esto de lo que es seguir a Cristo. Y en esto que plantea el fin de la vida de los hombres. El fin. Porque aquí habló el Señor, que está hablando de un rico. Y entonces no está hablando que entonces por ser rico la gente se pierde. Y entonces ser pobre o limosnero es lo que hace que la gente sea salva. Sino que es una ilustración para identificar dos grupos de personas. El hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino, está hablando de ropa finísima, y hacía cada día banquete con esplendidez. Está representando a quienes, con quienes hablaba el Señor ahí en ese momento. ¿Cuál era el público de Jesús? Porque uno tiene que fijarse quién era el público. En el capítulo que leímos, en el verso 25 dice grandes multitudes. Y en el capítulo 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban de él. Así que el público que tenía Jesús era de diferente clase de personas, a los cuales estaba hablándoles. Pero aquí mencionó a la gente con esplendidez, o sea, a los que podían mostrar algo y celebrar y mostrarse ante los demás. Pero muestra también el Señor a un hombre, a este mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. A un hombre pobre que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero lo que sucedía era que los perros callejeros le lamían las llagas. Era la historia, era el reflejo de dos tipos de personas. Uno, el que quería salvar su vida, como lo dijo el Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Representaba aquel que se había negado a todo. Este hombre no tenía nada. No tenía nada. Pero tenía una vida, porque el desenlace es lo que el Señor quiere concluir aquí. ¿Cómo era la vida de los dos? La vida del uno era una vida de gozarse con todas las cosas, de tener todo, de vivir bien, de tener relaciones con todos los familiares. Hay un gozo tremendo todos los días con los amigos celebrando. Y otro solo, que no está celebrando con nadie, que no tiene nada, pero que dice la palabra de Dios que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham, entonces muestra una distinción que hace el Señor de esos dos personajes. Y es que el que estaba viviendo mal no era que su sufrimiento y su vida como miserable era por causa de cómo vivía, de que vivía mal, de que no hacía las cosas bien y por eso le tocó una vida miserable. No, este era un hombre justo que vivía para Dios, que la recompensa la encontró al final, porque lo mejor del negocio no es el comienzo, sino el final. Que encontró que el final de la vida sí traía una recompensa, y es que este tal vez no pudo disfrutar de las cosas que hay en este mundo, que bien otro la pudiera disfrutar, pero este no la disfrutó. Pero su muerte fue una muerte, no tal vez no fue un entierro como el que muestran aquí, porque dice que aconteció que murió también el rico y fue sepultado. Tal vez a este mendigo no le hicieron, tal vez le hicieron la sepultura que le hacen a cualquier persona que muere. Van, que no tiene familia, que no tiene nadie, y van y lo recogen y lo llevan allá y lo meten, pero no hay una sepultura. Pero el rico le hicieron una tremenda sepultura, le hicieron una cantidad de cosas y lo homenajearon. Y cuánta gente hablaría de lo bueno y de lo bondadoso y de lo generoso de ese señor. Pero el Señor muestra que fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiere decir que el rico conocía a Abraham, lo había visto, porque estaba cerca de su casa. Pero ese hombre nunca le dio nada, nunca hizo nada por él. Tenía muchas cosas, pero este mendigo no fue auxiliado jamás. Pero las cosas cambiaron. Y al verlo allá, al ver a Lázaro, entonces él dio voces y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora el rico está pidiendo limosna, está pidiendo una gota de agua. Porque imagínense cuánto se puede recoger yo metiendo el dedo en un vaso de agua. ¿Cuánto recojo? Una gota de agua. Estaba pidiendo tan siquiera una gota de agua, y se acordó y al verlo identificó que ese era Abraham. Esto está hablando de alguien que sabía de las cosas de Dios. Alguien ese representaba a un grupo de personas que sabían las cosas sagradas, porque dice: ten misericordia de mí. ¿Quiénes estaban frente a Jesús? Los fariseos, los escribas, todos los doctores, todos los grandes, los sacerdotes, los espléndidos, los que vivían así, los que se vestían bien. Estaban frente a Jesús, escuchaban la palabra, pero no le creían a Jesús.
Jesús era un cualquiera, era un mentiroso, era un don nadie que estaba ahí tratando de convencer y de arrastrar a las multitudes bajo el engaño. No era nadie. Era visto como nada, y ellos eran el esplendor, ellos eran la gloria, pero aborrecieron la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra, ellos iban al templo, ellos celebraban el culto de Moisés, pero nunca le sirvieron a Dios. No lo amaron. ¿Por qué? Porque el que llega a amar a Dios es capaz de aborrecer el pecado. Amar a Dios tiene esas implicaciones de aborrecer lo malo. Pero ellos no aborrecieron el pecado. Ellos no aborrecieron la vida espléndida que llevaban. Y el final, Jesús cuando habló, el que no aborrece, el que no es capaz de desprenderse de las cosas de este mundo, hay un momento que va a llegar donde va a haber la evaluación final, donde el hombre va a pedir misericordia y no va a haber misericordia, porque Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, acuérdate que estabas lleno de todo, que decías que tenías todo, que no te faltaba nada, que no necesitabas nada. Acuérdate que eso tú lo vivías, que decías que no necesitabas. Pero Lázaro estaba cargado de males, de problemas, de enfermedades. Así vivía Lázaro. Era tenido por nada. Era ese pobre limosnero. ¿Cuándo se irá de aquí? ¿Cuándo desaparecerá de aquí? Porque cómo daña la vista de la gente que llega este hombre aquí. Mire esta imagen que brinda él. Quizás hay cristianos que son aborrecidos por la gente, porque mire cómo vive, mire que siempre habla de Dios, que de la Biblia, que de esto, de aquello, y es aborrecido. La gente quisiera desaparecerlo, que no esté más ese cristiano, pero gracias a Dios que está ese ahí a la puerta. Bendito sea el Señor, porque Dios lo tiene para darle vida a alguien. Oh, aleluya. Pero llegó el final. Y Lázaro pasó a otro estado. Es consolado. Y Abraham le dice: y tú eres atormentado. Pero el asunto es que entre nosotros aquí hay una gran cima que está entre nosotros y vosotros, y nadie puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Conclusión: se dio cuenta que ya no se podía hacer nada, pero todavía clamó. Parece que en ese lugar donde llegó tenía conciencia plena, estaba consciente. Su alma, lo que estaba allá, estaba absolutamente consciente. Tengo 5 hermanos en la casa de mi padre. Te ruego, yo no quiero que ellos vengan aquí. Que vengan a este lugar de ¿qué? De tormento. Hades. Bueno, eso es traducción de varias. Quiere decir lugar de muertos. Quiere decir también infierno. Pero no necesariamente es el lago de fuego, sino es un estado donde la persona está consciente de lo que hizo y de lo que está pasando afuera, pero que no puede salirse de ese lugar. Como no podía él salirse, por eso los que le piden a los muertos, los que le piden a las almas, están creyendo una doctrina demoníaca, porque ningún muerto puede volver. Este estaba muerto, su alma estaba allá, y le pidió a Abraham, dice: bueno, le ruego que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ninguno de mis hermanos vengan aquí
Y Abraham le dice: a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. O sea, tienen todo el Antiguo Testamento para ese momento. Tienen las enseñanzas de Moisés y todo lo que es la palabra de Dios. Tienen la Biblia, escúchenla, créanla, obedézcanla. O sea, el hombre, el ser humano, tiene que evaluar, porque la reflexión del Señor es esa. Debe evaluar si como está, con lo que tiene, como está haciendo, le alcanzará. A ellos, este hombre que representa la gran humanidad, el gran número mayor de los seres humanos que nunca han querido acatar a Dios, ni obedecerlo, ni hacer nada, que viven la vida a su esplendidez, que quieren que su vida sea un esplendor. Por eso, mi estimado hermano, iglesia que está esta noche, no te quedes confundido y no te dejes mover de lo que el mundo está haciendo, y no te metas en el mismo rol, en la misma ola, porque si te metes no te va a alcanzar. No te va a alcanzar, porque vendrán algunos momentos, tal vez vendrán los momentos difíciles, vendrán las cosas, y la gente entonces, si usted se pone a vivir de lo que dice el otro, no viva de lo que diga el otro. Viva para Dios, escuche la palabra. Esa fue la enseñanza de Abraham para aquel hombre, para aquel que estaba ya en ese lugar ya de tormento. Le dice: a Moisés tienen, o sea, la palabra de Dios la tienen. Entonces él dijo: no, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Porque a los seres humanos les gustan los eventos sobrenaturales. O sea, tiene que haber un evento sobrenatural, algo impactante, asombroso, para creer. Y este dijo: si alguno se levanta de entre los muertos y le lleva la noticia y le dice: ¿cómo es aquí?, seguritico se van a arrepentir. Pero Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Vamos a estar en pie. A veces la gente está esperando eso, el impacto, lo asombroso, que pase algo sobrenatural para poder creer. Pero no es así. Hay que creer a la palabra de Dios hoy. Hay que evaluar hoy: con lo que tengo me va a alcanzar. O sea, como estoy viviendo me va a alcanzar. Sin leer la palabra de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, sin orar, viviendo así, me va a alcanzar. Teniendo prioridad primero por tantas otras cosas. Y Dios, ¿dónde está? Por eso
viviendo así, entonces la gente, no vuelvo más a la iglesia. No sigo sirviendo más. Porque a veces se vive del like. ¿Cómo estuve esta noche? ¿Cuántos hubieron por mí? ¿Por qué no dejemos que Dios dé like mejor? Que venga la aprobación, pero de Dios. Yo he escuchado esa frase de es tiempo de buscar a Dios todos los días. El hermano Ángel pone eso todos los días en el grupo. Inscríbase para el culto. Señor, son pocos los que se salvan. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque sí son pocos los que se salvan. ¿Usted quiere ser salvo? Oiga, llevar 2 años, 5 años, 15 años, 20 años en la iglesia para perderse. Los fariseos nacieron, los judíos habían nacido todos con su religión ya, con la ley, con todo. Se la enteraban, se la ponían al niño desde que empezaba a medio oír, ya le empezaban a recitar. Y a los 12 años, dicen los historiadores, que algunos, no todos, se sabían los 5 primeros libros de la Biblia. Pero que dice el escritor a los hebreos, pero no les aprovechó. Estaba la palabra en medio de ellos, pero no les aprovechó, porque no iba acompañada de fe, no la creyeron. Aquí se trata de oír y de creer la palabra. Es así como Dios dice. Así que esta noche nos vamos a ir pensando, con lo que yo tengo me alcanza. Estoy edificando mi salvación, mi familia, mi hogar. ¿Me va a alcanzar así? Viviendo, peleando todo el día con ellos. Lleno de amargura, de rencores. ¿Me va a alcanzar para llegar? ¿O tendré que aborrecer eso? Tendré que pensar en todos los aparatos electrónicos, porque de verdad yo le invito a pensar. ¿Eso te está llevando a Dios o te está alejando? Porque si usted no ama más, ¿cuánto tiempo le dedicas a la Biblia? Horas y horas interminables en ese maldito vicio de redes sociales.
Eso no es bueno. Te está destruyendo. Realmente está destruyendo. El internet, los chicos se nos están perdiendo. Sí, se nos están perdiendo. Se nos llenaron, y todo con la excusa de la tarea, del colegio, de la virtualidad. Se nos metió por ahí, y los chicos saben demasiado maldad. Saben demasiada maldad. Han visto demasiadas cosas sucias. Oh, Shabraya. Hay que evaluar. Porque si es necesario, yo tengo que quitarme de ahí, de esa red social, me quito. Porque no, porque yo tengo que pensar, no me va a alcanzar. Y como después de haber conocido un evangelio tan glorioso y tan grande, de haber sido lleno hasta del Espíritu Santo y de gozar los deleites celestiales, yo voy a descuidarme por un pedazo de cosa. Por eso tenemos a la gente llena de ansiedad, llena de tantas cosas. Los chicos llenos ya, que se quieren morir, que se quieren matar. Los niños que se aborrecen ya. Y la gente, usted cada vez más ve las personas cómo van llenas de demonios y de cosas que se están pintando, porque todo lo que se meten en los brazos, en las piernas, en el cuerpo, son figuras satánicas. Así está este mundo. ¿No será que podemos ayudar a alguien? Sí podemos. Le aseguro que sí podemos. Porque lo que tenemos es más grandioso, es más poderoso que todo el mundo, que todas las fuerzas, que el mismo Satanás, porque ya está vencido. Lo que tenemos nos alcanza. Así que por eso la invitación a traer los niños, la invitación a volver a buscar la gente que se ha ido, la invitación a que estemos todos. Hay que volver a eso. Necesitamos recuperar eso que se ha perdido. El terreno que hemos perdido hay que recuperarlo, iglesia. Así que estudia, prepárate, haga todo lo que tiene que hacer, pero primero es Dios. Tenga su hogar, tenga su casa, sus hijos, su esposa, todo, pero primero es Dios. Eso necesitamos vivirlo hoy, soberano Dios. Tuyo Brahman.